¿Conocéis la importancia de las llaves dinamométricas y cómo usarlas correctamente? En este vídeo lo explicamos. ¡Bienvenidos! No es la primera vez que tratamos la información sobre las llaves dinamométricas y el par de apriete, y es que es muy importante aplicar la fuerza adecuada cuando apretamos los componentes de nuestra bici. Es algo básico para su correcto funcionamiento, por seguridad y para mantener la garantía legal y comercial de nuestra bici, factor muy importante que os contamos en este vídeo. Son muchas las dudas que recibimos sobre su uso y vamos a explicarlo con detalle para que no nos quede ninguna. Nos vamos a ayudar de nuestras llaves Mammoth, pero la explicación es aplicable a cualquier otra llave. Una llave dinamométrica es un sistema mecánico regulado por el fabricante en base a unos parámetros físicos estandarizados para que cuando se ejerza la fuerza de apriete deseada, la llave nos la indique mediante un salto o visualmente en un indicador. Lo primero que tenemos que hacer es localizar en el tornillo o pieza a apretar la tensión recomendada por el fabricante. Normalmente se expresa en newton por metro o libras por pulgada. Y si no viene indicada en la propia pieza, podremos buscarla en la información técnica que facilita el fabricante en los manuales o en su página web. A continuación, tendremos que coger la llave dinamométrica y colocar la tensión deseada. En el caso de nuestras llaves, se hará girando la empuñadura inferior. En la dinamométrica D1, desbloqueamos la tuerca inferior, ajustamos y bloqueamos de nuevo. En el nuevo modelo D2, apretamos hacia abajo, giramos y llevamos el par deseado. Fijaos la gran precisión que nos permite seleccionar con ajuste de 0,25 en 0,25. En este caso, para llegar a un par de 6 Newton, tendremos que llevar el dial hasta el 5 y luego giraremos hasta llegar al 1. Así serán los 6 Newton. Si fuesen, por ejemplo, 6,25 Newton, pues sería hasta 1,25. Muy sencillo. Matemáticas básicas. En el modelo D1 sería muy similar, como podéis ver. Bien, una vez llegado al par correcto, soltamos y ya estaría lista y bloqueada para usar. Si fuese una dinamométrica de adaptadores con el par prefijado sin posibilidad de ajustar manualmente, elegiríamos el más próximo al par requerido. Si estuviese entre dos, siempre elegiríamos el que no se pasara de la tensión, es decir, si pide por ejemplo 5,5 Nm y tenemos una llave de 5 y otra de 6 Nm, elegiríamos la de 5. Y si es de este tipo, no podemos fijarlo, simplemente al apretar tendremos cuidado de no pasarnos. Bien, una vez elegida la tensión, en las llaves de Mammoth, al ser de carraca y reversible, la colocaremos en posición de apretar y pondremos la punta necesaria. En nuestro caso, en ambos modelos, incluimos 3 puntas Torx, 6 Allen y un prolongador de llave, que son las más habituales que usan las bicis. Colocamos la llave sobre el tornillo y apretamos. Siempre con esta precaución apretamos y atentos al oír el primer salto. Ya no debemos apretar más. La llave nos ha indicado que hemos llegado al par. Si insistimos en que salte varias veces, estamos cometiendo un error, ya que estamos apretando más de lo que debemos. Fijaos, vamos a hacer una prueba para que veáis. Regulamos la llave con un poco menos del par necesario para no pasarlo. Y mirad lo que pasa cuando insistimos. Estamos poquito a poco dando más tensión de la que deberíamos. Así que ya sabéis, en el momento que la llave salte, ya podemos retirarla. Si no va por salto, sino que se indica en un display, como en esta llave, visualmente tendremos que parar al llegar al par deseado. Son mucho menos precisas. En el caso de apretar un componente que lleve más de un tornillo, no apretéis a tope uno y luego el otro. Id apretándolos poco a poco y alternando. Y si hay más de dos, como puede pasar en la potencia, apretadlos en cruz, así hasta llegar a la tensión marcada. También es muy importante cuidar la llave para evitar que se descalibre y pierda precisión. Nunca la golpeéis ni la sumerjáis en agua. Y al terminar de usarla, dejar la tensión al mínimo antes de guardarla. Así mantendremos en reposo el sistema interno y alargaremos su vida útil muchos años, sin perder el ajuste de fábrica. Esperamos que os haya resultado interesante. Recordad que todos los productos podéis encontrarlos en nuestras tiendas Mammoth y en mammothbikes.com y nos despedimos como siempre con una sonrisa. Y dice, a mí lo que me mueve en la vida es el rencor. Y dice el otro, y dice, pero ¿y eso cómo es? Ya lo verás, ya lo verás. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.